Padre nuestro, maravilloso Dios, creador de los cielos y la tierra, te damos muchas gracias porque tú nos has dado existencia, nos has dado vida, nos has dado salvación, nos has dado el perdón de nuestros pecados, nos has librado de tu propia ira por la obra de la cruz y nos has traído a tu reino en el cual vivimos y en el cual servimos hasta el día de hoy. Nos has protegido del mal de manera muy especial. Nos has dado toda provisión en este mundo y nos has dado mucha felicidad, mucho gozo, mucha paz. Aunque nos has enviado también dificultades, en ellas reconocemos tu mano amorosa, tu mano providente, que nos prueba, que nos disciplina, que usa el mal para bien y cumple así sus altísimos propósitos. Te damos muchas gracias, oh Dios eterno, porque tenemos una iglesia local bíblicamente constituida, en la que pastores, maestros, predican tu palabra con fidelidad. Te damos muchas gracias porque hemos podido escuchar tu palabra por años, algunos de nosotros, otros están más recién llegados, y todos nos hemos deleitado escuchando la exposición fiel de tu palabra. Damos gracias por todos esos libros de la Escritura que hemos podido estudiar, por cada exposición de cada capítulo, de cada versículo que ha nutrido nuestra alma, nos ha acercado a ti y nos ha dado vida y santificación. Te damos gracias porque hasta aquí hemos podido avanzar en el estudio del Nuevo Testamento, hasta la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Hemos podido estudiarla y hemos sido grandemente beneficiados. Estamos en este tiempo de pandemia, la plaga del coronavirus afecta al mundo, nos afecta a nosotros también, y por esa razón tenemos estas dificultades para congregarnos presencialmente y tenemos que usar estos medios de comunicación virtuales para escuchar tu santa palabra. Te rogamos que a pesar de esto, tu Espíritu obre en nosotros, abriendo nuestro entendimiento y enseñándonos las verdades profundas de tu palabra y transformando y afirmando nuestros corazones en tu verdad. Transfórmanos en tu verdad, santifícanos en tu verdad. Háblanos a través de tu palabra escrita y expuesta, Señor de gloria. Ponemos en tus manos nuestra clase de esta noche. Te pedimos tu gracia y tu dirección. Encomendamos a cada hermano que va a estar conectado. Sabemos que con estos medios de comunicación masivos hay problemas, que la señal se cae, que el predicador sale de la pantalla, que alguno de los hermanos sale, que el internet falla, todas estas cosas que son incómodas, que no nos gustan, que no son nuestra experiencia habitual de tener un maestro presencial y de escuchar una clase sin interrupciones en un lugar adecuado. Pero igual, todas esas aflicciones las soportamos y te damos gracias porque tenemos esto que tenemos y te pedimos que pronto podamos salir de todas estas incomodidades y trasladarnos de nuevo a la experiencia de ser enseñados de manera presencial sin interrupciones en un lugar adecuado. Ponemos pues nuestra clase en tus manos, a cada uno de los asistentes, al maestro predicador, y te pedimos que nos hables. Háblanos, oh Dios, por la palabra que está escrita. Enséñanos, oh Señor, tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones, te lo suplicamos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, los invito a abrir sus Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo 7. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo 7. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 7.
Y vamos a leer los versículos del 2 al 16. Segunda a los Corintios 7, del 2 al 16. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Así dice el Señor: admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera, conflictos, de dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. El contexto de nuestro pasaje es la inmadurez indebidamente prolongada que había en la iglesia de Corinto y que se manifestó de variadas maneras, como ya estudiamos el año pasado en Primera a los Corintios. Ahora, en Segunda a Corintios, vemos que hubo una manifestación adicional de esa inmadurez, y es el hecho de que ellos se dejaron engañar por falsos apóstoles judaizantes que llegaron a la iglesia y pusieron a muchos en contra de Pablo por medio de ataques, calumnias y difamaciones que estos ingenuos corintios creyeron. Por tal razón, Pablo se ve obligado a defenderse y a mostrar las credenciales que lo autentican como apóstol de Cristo y a atender una a una todas aquellas difamaciones. La principal credencial que esgrime, que lo autentica como un apóstol de Cristo, son sus muchas aflicciones, las cuales él relata al principio de la carta
en el medio de la carta y al final de la carta. Y explica por qué la sufre. La sufre por causa de Cristo. Y explica cómo la soporta. La soporta viviendo a la luz del glorioso futuro que le espera. Ver a Cristo, recibir un cuerpo eterno y ser recompensado por todos sus sufrimientos. Además, tiene que defenderse de acusaciones como ser un inconstante, ser un incompetente, ser antimosaico, no tener cartas de recomendación. Y en su defensa, se presenta a sí mismo como un verdadero creyente, una nueva criatura, un embajador de Cristo, un ministro de la reconciliación, un hombre íntegro, quien trajo dicha reconciliación a los corintios. Y después de todo ese recorrido de defensa propia, Pablo le hace una exhortación a estos corintios a alejarse de aquellos falsos apóstoles. Lo hace de la siguiente manera. Vean conmigo en sus Biblias el capítulo 6, versículo 1. 6:1. 6:1. Pablo exhorta a los corintios a alejarse de esos falsos apóstoles judaizantes. 6:1. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Noten esa expresión, os exhortamos. Es un ruego, una súplica. Os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Si no se alejan de esos falsos apóstoles judaizantes, terminarán despreciando la gracia de Dios y ella será inoperante para ustedes. Pablo está llamando a estas ovejas descarriadas a regresar a su verdadero pastor, a Cristo, por medio de él, su apóstol. Y por eso también les dice en el 6:14 que no se unan en yugo desigual. Vean otra vez conmigo, 6:14. 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. No os unáis en yugo desiguales, paren de estar unidos en yugo desigual con esos falsos apóstoles. Ellos no son nuevas criaturas como lo soy yo, dice Pablo. Seguirlos a ellos es unirse en yugo desigual. Y les termina invitando a abandonar a estos falsos apóstoles en el mismo capítulo 6, versículo 17, diciéndoles, salgan de en medio de ellos. Miren conmigo el 6:17, capítulo 6, verso 17. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Ese salir de en medio de ellos es abandonen, rechacen, aléjense de esos falsos apóstoles. Y los llama a separarse de ellos por completo y de toda cosa inmunda y sucia. Los llama a santificarse, a perfeccionar la santidad en el temor de Dios, a limpiarse de toda contaminación de carne y de espíritu. En el capítulo 7, versículo 1, les dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así pues, termina una sección en la cual invita a los corintios a abandonar la comunión, el compañerismo con los falsos apóstoles y a procurar toda santidad. Pero el problema con esta iglesia
no son solo los falsos apóstoles, también es la mala relación que se generó con ellos al reprenderlos por sus pecados. Y ese asunto también está en la mente del apóstol y lo retoma, pues ya lo había iniciado en el capítulo 2. Repito, la mente del apóstol está manejando dos problemas a la vez. Primero, los falsos apóstoles que lo obligan a defenderse. Y segundo, la mala relación que se generó con la iglesia cuando el apóstol Pablo lo reprendió por sus muchos pecados. Esa mala relación, ese asunto de la mala relación, ya él había comenzado a tratarlo en el capítulo 2 e hizo un grandísimo paréntesis hasta el capítulo 7 y ahora lo retoma en el capítulo 7. Vean conmigo el capítulo 2, versículos 12 y 13. Capítulo 2, versículos 12 y 13. Aquí comenzó a tratar el problema de la necesidad de reconciliarse con la iglesia, una iglesia que fue reprendida por él, pero inicialmente no reaccionó bien a la reprensión y la relación entre ellos y el apóstol se deterioró demasiado. Y aquí Pablo comienza a tocar ese tema, capítulo 2, del 12 al 13. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Este texto está relacionado con ese asunto, con Tito, con el problema que él tenía con Tito. Es decir, Tito fue parte de este problema. Tito fue utilizado como un instrumento en la solución de este problema. Así que en la mente del apóstol está este asunto de la mala relación que él tenía con ellos. Lo comienza a tocar en 2, 12, 13. Hace un grandísimo paréntesis para defender su ministerio que va desde 2:14 hasta 7:2. Mejor dicho, hasta 7:5, para ser más exactos. Pero el reanudar el tema de la difícil relación con ellos hace parte de nuestro pasaje. Así que después de este largo paréntesis en el que Pablo defiende su ministerio y los llama a separarse de aquellos falsos apóstoles, Pablo reanuda el caso de ese problema de la mala relación que tenía con la iglesia. Y aquí, en nuestro texto, Pablo los invita a recibirlo otra vez como su apóstol, a reconciliarse con él, y se goza por los buenos resultados de su misión, la misión que consistía en reprenderlos para llevarlos al arrepentimiento y ayudarlos a avanzar a la madurez. En ese orden de ideas podemos formular el tema de nuestro pasaje. El tema de nuestro pasaje es la victoria de la reprensión amorosa y el gozo del apóstol de ver a los corintios arrepentidos y reconciliados con sus pastores. Repito el tema. El tema es la victoria, el gozo de la victoria, de la reprensión amorosa. Pablo hizo una reprensión fuerte pero amorosa a esta iglesia. Y esa reprensión amorosa y fuerte tuvo una grandísima victoria al ser usada por Dios para llevar a estos corintios al arrepentimiento, al abandono de todos sus pecados y a la reconciliación con el apóstol y los demás pastores de su equipo. Así pues que este pasaje es un pasaje que habla sobre el gozo, sobre la consolación, sobre la victoria de un pastor, Pablo, que tenía problemas con una iglesia a la cual él reprendió fuertemente, sí, pero con mucho amor. La iglesia reaccionó mal inicialmente, pero luego cuando Pablo, con un amor firme,
continuó reprendiéndolos e invitándolos al arrepentimiento, el Espíritu Santo le da el gozo de ver la victoria en la reprensión y el cambio, el arrepentimiento en estos hermanos que estaban descarriados en pecados y tenían una mala relación con el apóstol. Se restauró la santidad de la iglesia y se restauró la relación con el apóstol y su equipo gracias a una reprensión fuerte pero amorosa. Ese es el tema de nuestro pasaje. Y el título que le hemos puesto a la enseñanza en el día de hoy es La victoria del amor que reprende. La victoria del amor que reprende. Por su amor por ellos, Pablo los reprendió y los rescata del pecado y de una mala relación con él. Y eso es un gran gozo. La victoria del amor que reprende. La palabra clave para analizar nuestro pasaje será la palabra recibido. Recibido. La palabra recibido, porque este pasaje es la historia de un regaño que fue bien recibido. La historia de un regaño que fue bien recibido. Así que esa palabra nos va a orientar, la palabra recibido. Con base en esa palabra, vamos a ver en el pasaje tres cosas. En primer lugar, la primera sección del pasaje vemos cómo Pablo pide ser recibido. Pablo pide ser recibido. Los versículos 2 al 4a. En segundo lugar, vemos cómo Pablo se alegra porque Tito fue recibido. Pablo se alegra porque Tito fue recibido. Versículos 4b al 7, y hay otra mención al final, en el verso 13 al 16. Pablo se alegra porque Tito fue recibido. Y en tercer lugar, Pablo se alegra porque su escrito, su carta, su escrito fue recibido, fue bien recibido. Pablo se alegra porque su escrito fue bien recibido, su carta, su escrito fue bien recibido. Entonces, tres cosas. Pablo pide ser recibido, Pablo se alegra porque Tito fue recibido y Pablo se alegra porque su escrito fue bien recibido. Los versículos del 8 al 12. Estamos ubicados en la máquina del tiempo en el siglo I. Pero en este pasaje aprendemos muchas cosas muy importantes para la iglesia de todos los siglos, sobre la reprensión, la amonestación en amor y la restauración de relaciones rotas. Aprendemos mucho de este pasaje. Este es un pasaje muy rico en cuanto a la vida de la iglesia. Y es un grandísimo pasaje que nos sirve muchísimo. Vamos entonces a comenzar a estudiar nuestro pasaje observando cómo Pablo pide ser recibido. Pablo pide ser recibido. Veamos la primera palabra que está en el versículo 2. La primera palabra del versículo 2 es la palabra admitidnos. Observen esa palabra, por favor, en el texto. Mire su Biblia y observe esa palabra. La primera palabra del versículo 2. 2 Corintios 7, 2. La primera palabra es la palabra admitidnos. Esta palabra literalmente significa abridnos un espacio en vuestro corazón. Abridnos un espacio en vuestro corazón o recibidnos. Recibidnos. Es decir, abran sus corazones otra vez a nosotros. Los corintios estaban resentidos contra Pablo. No recibieron bien las amonestaciones que él les había hecho. Estaban resentidos. Pero con la carta que él envió por medio de Tito, las cosas cambiaron y los hermanos ahora quieren reconciliarse con Pablo porque su corazón cambió. Y por eso Pablo les dice ahora, recibidnos,
abran sus corazones otra vez a nosotros para que la relación que teníamos sea restaurada. Recibirnos. Abran sus corazones otra vez a nosotros. Y eso es lo necesario para corregir una mala relación entre dos creyentes o entre un pastor y una iglesia. Es lo primero. Pablo anhela ser recibido otra vez, ocupar un lugar de amor y aprecio en el corazón de ellos, y por eso les dice, admitirnos o recibirnos o abran su corazón para que habitemos en amor de nuevo en ellos. Y Pablo reafirma su integridad, de la cual venía hablando en versículos anteriores. Siempre está diciendo que él ha sido íntegro en todo lo que ha hecho con ellos, y por eso él tiene el derecho de ser recibido de nuevo como el apóstol auténtico que es del Señor Jesucristo. Damos el resto del versículo 2. Admitidnos o recibidnos. A nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Algunos de ellos estaban diciendo eso de Pablo, que Pablo los había engañado, los había corrompido, los había agraviado. Pero Pablo dice aquí claramente que no ha hecho eso, que es un hombre íntegro y que por esa razón debe ser recibido otra vez por todos. Y dice además, en un gesto de mucho amor, que no quiere condenar a los que lo acusaron, que no quiere condenar a los que lo atacaron, sino que quiere restaurar a los que tales cosas hicieron. Y ese amor siempre fue el fundamento que tuvo para reprenderlos y llamarlos de regreso a él y de regreso a Cristo. El mucho amor que les tiene, que no los condena, sino que los perdona y los acepta. Y eso es lo que dice en el verso 3. Dice, vean conmigo el verso 3. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Entonces Pablo está mostrando aquí, no quiero condenar a los que me acusaron, solo quiero que ustedes sean restaurados, que la relación conmigo sea restaurada, y todo esto lo hago porque les tengo un gran amor. En el capítulo 6, versículo 11, Pablo menciona, y en muchas otras porciones de la carta menciona ese gran amor que les tiene. Vean el 6:11 conmigo, 6:11. Dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Esa expresión, nuestro corazón se ha ensanchado, significa que nuestro amor por ustedes no ha menguado. Por el contrario, ha crecido. Así pues que la base para toda reprensión es lo que vemos en el apóstol. Integridad y un amor verdadero que no se deteriora cuando es agredido por otros. Integridad y un amor verdadero que no se deteriora cuando es agredido por otros es la base para hacer toda corrección que busque llevar a los hermanos al arrepentimiento y la santificación. Pero Pablo dice que no solamente tiene amor para ellos, sino que tiene también franqueza, confianza para hablar, atrevimiento para hablar y la seguridad de que a quienes se reprende son verdaderos cristianos. Vean conmigo el verso 4 hasta el punto y coma. Dice, mucha franqueza tengo con vosotros. Pablo dice, soy atrevido, hablo con confianza, con sinceridad, tengo libertad para hablar con ustedes porque los amo, los conozco y ustedes me conocen. Cuando hay ese conocimiento mutuo, hay franqueza.
hay amor. Entonces Pablo dice, no solamente soy un hombre íntegro, no solamente no quiero condenarlos, sino perdonarlos y restaurarlos, sino que les he hablado con mucha franqueza, con mucho atrevimiento, porque los amo, ustedes me conocen y yo los conozco. Pablo no solamente dice eso, sino que dice que él se gloría en los corintios. Vean otra vez el verso 4, después del punto y coma. Dice, mucho me glorío con respecto de vosotros. Pablo dice que se siente orgulloso de ser el pastor de estas personas. Esto es algo un poco difícil de entender, porque estos corintios eran desobedientes, niños en Cristo, pecadores. Sin embargo, Pablo dice que se gloría en ellos, siendo ellos cristianos tan inmaduros. Lo que estamos seguros que Pablo quiere decir aquí es que ellos eran verdaderos cristianos y que el Espíritu Santo estaba obrando en ellos y que él se gloriaba en que la obra del Espíritu Santo en ellos los llevaría a la verdadera santificación. Y por eso Pablo dice, me glorío porque sé que ustedes son de Cristo. Me glorío porque sé que el Espíritu Santo está en ustedes. Me glorío porque sé que a fin de cuentas la obra de la cruz triunfará en ustedes. Por eso me glorío, pero no es posible gloriarse en estos hermanos en el estado espiritual en que estaban, pues eran inmaduros y habían caído en muchos pecados. En el verso 14, Pablo menciona otra vez este mismo elemento, que él se gloría en los corintios. Vean conmigo el verso 14. Dice, pues si de algo me he gloriado con él, con Tito, respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Así pues que había una forma en que Pablo se sentía orgulloso de ser el pastor de estos corintios inmaduros. Y no tengo duda que la razón por la cual él se sentía orgulloso de ser su pastor, a pesar de lo inmaduros que ellos eran, era porque estaba seguro de que eran verdaderos cristianos y que la obra del Espíritu Santo en ellos terminaría glorificando a Cristo. Esta es pues la primera sección del pasaje, los versículos 1 al 4, 2 al 4, perdón, donde Pablo pide ser recibido. Ahora veamos la segunda sección del pasaje, donde Pablo se alegra porque Tito fue recibido. Los versículos 4b, vamos a ver después, del segundo punto y coma hasta el verso 7. Esta segunda sección, recuerden, Pablo se goza porque Tito fue recibido, bien recibido. Leámosla después del segundo punto y coma. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. En esta sección, Pablo nos cuenta que estaba viviendo momentos muy difíciles en su ministerio y llevando a su vez la carga del problema de la iglesia en Corinto. Y estaba con angustia esperando los resultados de una carta que les escribió con gran expectativa. Recuerden, Pablo escribió una carta para tratar de solucionar el problema tan complejo que se le presentó con la iglesia de Corinto.
Y el que le trajo las noticias del resultado de esta carta fue Tito. Y por eso es que esta sección la hemos titulado Pablo se alegra porque Tito fue bien recibido. Pablo estaba temeroso de lo que podría ocurrir con Tito y temeroso de lo que podría ocurrir con la carta. Vamos a recordar todo el asunto que está detrás de todo esto desde su principio, para que podamos entender bien esta alegría de Pablo de que Tito haya sido bien recibido. Retrocedamos al principio de este problema entre Pablo y la iglesia de Corinto. Recordemos que Pablo recibió un informe de los de Cloé de la mala conducta de los corintios. Y ante ese informe, Pablo escribe lo que es para nosotros Primera a Corintios, que en realidad es la segunda carta que Pablo le escribe a esta iglesia. Escribe entonces nuestra Primera a Corintios y la envía con Timoteo. Al parecer, esa carta no fue bien recibida por ellos. Y Timoteo le trae a Pablo un mal reporte. Y ante ese mal reporte, Pablo decide viajar a visitarlos, cambiando su agenda. Esta sería la segunda visita de Pablo a los Corintios. En esa segunda visita, al parecer, no le fue bien. Y en vez de mejorar la situación de tensión que había generado la carta anterior, la que es para nosotros Primera de Corintios, la situación empeoró. Pablo entonces sale de Corinto rumbo a Macedonia y al parecer en el camino escribe otra carta, la tercera carta, una carta que no está con nosotros, que no es canónica y que según leemos aquí en 2 Corintios fue una carta fuerte, una carta de severa reprensión y la envía. Pero se queda con una gran agonía de saber el resultado que produciría aquella carta y ahí es donde envía a Tito. Envía a Tito y eso fue lo que él está recordando que leímos hace un momento en el capítulo 2, versículos 12 y 13, que después de enviar a Tito, llegó a Troas y aunque se le abrió una puerta muy grande en el evangelio, decidió no quedarse por la gran ansiedad que tenía de saber lo que había pasado con Tito. Ahora entienden por qué en esta sección Pablo resalta tanto la alegría que le produjo el hecho de que Tito haya sido bien recibido. Así pues que en esta sección del 4b al 7, el énfasis es que la venida de Tito mostró que Tito fue bien recibido y obviamente si Tito fue bien recibido, la carta, aquella carta, la carta de la reprensión, la carta dura, también fue bien recibida. Así que Pablo se alegró con la venida de Tito y eso es lo que quiere resaltar en estos versículos. Pero más aún, de alegrarse de que su compañero de milicia, su amigo entrañable Tito, estuviera bien, Dios lo hubiera prosperado en su viaje, los corintios lo hubieran recibido bien, mucha más alegría le trajo escuchar el reporte de Tito. El reporte de Tito de lo que había sucedido con aquella carta fue lo que le trajo mucha más alegría al apóstol en este episodio tan difícil con la iglesia de Corinto. Y eso nos lleva a la tercera sección del pasaje, que es Pablo se alegra porque su escrito fue bien recibido. Ya vimos, Pablo pide ser recibido, admitidnos. Ya vimos, Pablo se alegra porque Tito fue bien recibido. Y ahora el resto del pasaje es Pablo se alegra porque su escrito, su carta, la dura, la de la reprensión, fue bien recibida. La alegría de Pablo se basa en que la carta produjo verdadero arrepentimiento en los corintios.
Y dicho arrepentimiento los hizo salir de los pecados de los que habían sido amonestados anteriormente y restauró la relación entre Pablo y la iglesia. Repito, la gran alegría de Pablo se basa en que esa carta produjo verdadero arrepentimiento y que ese arrepentimiento hizo salir a los corintios de sus pecados, de los cuales Pablo ya los había amonestado, y restauró la relación rota entre Pablo y la iglesia de Corinto. Veamos el versículo 8 y 9. Dice, porque aunque os contristé con la carta, esa es la carta que estamos hablando, la tercera, la dolorosa, la de la reprensión, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté. Pablo aquí está hablando como un padre que está preocupado por haberle pegado una pela a su hijo y está preocupado de haberle pegado demasiado duro. Se preocupa como un papá que se preocupa de haber castigado a su hijo excesivamente. Eso es lo que él quiere decir aquí cuando dice, lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Noten entonces pues el corazón de un padre amoroso que se preocupa de haber sido demasiado severo. Por eso dice, cuando envié la carta lo lamenté, me dio tristeza, me dio dolor, me preocupé como un padre de haberlos castigado muy duro. Pero eso fue por algún tiempo, la carta les causó tristeza, pero luego los llevó al arrepentimiento. Y eso es la parte más importante de toda esta historia. Y es que esa reprensión hecha desde un corazón íntegro, que ama profundamente a los discípulos de Cristo, produjo arrepentimiento. Y ese arrepentimiento es el gran triunfo, la gran victoria del amor que reprende. La gran victoria del amor que reprende es el arrepentimiento. Y eso es lo que Pablo está celebrando aquí, porque ese arrepentimiento trajo la victoria de los corintios sobre sus pecados y la restauración de la relación entre Pablo y esta iglesia. Y Pablo describe aquí que el arrepentimiento es ser contristados según Dios. Eso es el arrepentimiento, es ser contristados según Dios para cambiar de forma de pensar y de forma de actuar. Ese es el arrepentimiento, es ser contristados según Dios para cambiar de forma de pensar y de forma de actuar. Y el apóstol dice que si él no hace eso, si él no los reprende fuertemente, con amor y con integridad, ellos habían sufrido grandes pérdidas. Pablo hubiera sido rechazado definitivamente por estos corintios. Los corintios hubieran ido detrás de los falsos apóstoles muy seguramente y hubieran permanecido en sus conductas pecaminosas por mucho tiempo y de esa manera hubieran sufrido grandes pérdidas. Noten la expresión de Pablo al final del versículo 9 cuando dice que él los contristó según Dios para que ninguna pérdida padeciesen por nuestra parte. Es decir, si ellos terminan alejándose del verdadero apóstol de Cristo, hubieran sufrido grandes pérdidas, porque estar al lado del hombre que con integridad y con amor de parte de Dios los amonesta, es tener asegurado grandes ganancias de parte de Dios. Así que si Pablo no los regaña fuertemente con amor para que regresen a él, ellos hubieran sufrido grandes pérdidas, es decir, si hubieran dejado de usufructuar, hubieran dejado de usufructuar
las enormes ganancias que Pablo les daba a cada uno de ellos cuando les hablaba, les predicaba o les escribía. Así que romper la relación con el apóstol, lo cual el apóstol estaba evitando al escribir una carta tan fuerte, era sufrir enormes pérdidas. Y por eso la urgencia de Pablo de llevarlos al arrepentimiento y a la restauración con él, a la restauración con Pablo, a la restauración con el apóstol. Si ellos no se restauran como el apóstol, quedarían como ovejas extraviadas que continuarían sufriendo pérdida tras pérdida, pero siendo restaurados por esta carta, con este arrepentimiento, con esta tristeza según Dios, siendo restaurados, tienen aseguradas ganancia tras ganancia del tesoro de la gracia que Dios les comunicaba a ellos a través del gran apóstol de Cristo, Saulo de Tarso. Y ahora en el versículo 10, Pablo nos explica un poco mejor qué es ser contristado según Dios. ¿Qué es el arrepentimiento? Versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios es la primera parte del arrepentimiento. Es un dolor por haber pecado. Dice que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse. Nunca jamás nadie se arrepentirá de haberse arrepentido delante de Dios o según Dios. Pero la tristeza del mundo produce muerte. El arrepentimiento entonces comienza con la tristeza que Dios coloca en el corazón por haber pecado contra él. Y después de esa tristeza viene un cambio de mente. El arrepentimiento es una tristeza que produce un cambio de mente y un cambio de voluntad que lleva al pecador a correr lejos del pecado y a correr a los brazos de Dios. Esa es la tristeza que según Dios, que produce al arrepentimiento y que lleva a vida. El arrepentimiento que lleva a vida comienza con la tristeza que es según Dios por haber pecado. El cambio de mente, metanoia, es lo que significa arrepentimiento. Un cambio en la mente, un cambio muy profundo en lo más profundo del corazón, que lleva a una conducta nueva, a huir del pecado y a refugiarse solo en Dios, a corregir lo malo, a restaurar lo malo que se hizo, a enderezarlo todo, a corregirlo todo, a compensar lo malo que se hizo. Eso es el arrepentimiento. Y esa tristeza que produce arrepentimiento, cambio de mente, cambio de corazón, que repara todo, que restaura todo, que corrige todo, produce salvación. Produce salvación. Es decir, trae verdadero perdón, trae verdadera restauración. Pero hay otra tristeza que no es arrepentimiento, que podríamos llamar remordimiento. Remordimiento. Remordimiento no es arrepentimiento. El remordimiento es la tristeza natural que puede producir a un pecador hacer el mal y que nunca lo lleva al arrepentimiento. Nunca lo lleva a cambiar de mente. Nunca lo lleva a cambiar de corazón. Nunca lo lleva a cambiar de acción. Nunca lo lleva a restaurar, a restituir, a corregir, a enderezarlo todo. Nunca, se queda en mero dolor. Es un dolor que produce muerte. Le produce muerte al individuo que lo padece. De tristeza por haber pecado, sin llegar a arrepentirse, a recibir el perdón de Dios, la gente se llega a quitar la vida. La tristeza sin Dios, la tristeza por haber pecado sin Dios, es una culpa imborrable que atormenta el alma. Es una herida, es una carga que se soporta por el mal cometido hasta que el dolor mata a la persona o de otra manera recibe la justicia de Dios porque nunca recibe perdón y desciende al infierno. Así que la tristeza que es según Dios produce salvación, pero la tristeza por haber hecho mal sin arrepentimiento, sin perdón de Dios, lleva finalmente al pecador a la muerte. Por eso la alegría de Pablo
porque Dios le concedió que estos corintios recibieran por esa carta fuerte, llena de severas amonestaciones, pero a la vez de amor y verdad, trajo este arrepentimiento para vida, trajo esta santificación mayor. Y por eso Pablo está tan alegre, porque los corintios van a salir de la inmadurez, los corintios van a santificarse. Y eso es una gran alegría para Pablo. Pablo aquí está exuberante de alegría. Su alegría está en un punto muy alto, tanto que las tristezas que tenía por otras cosas las puede sobrellevar debido a esta gran alegría. La Biblia nos muestra ejemplos de hombres que tuvieron tristeza, la tristeza del mundo, la tristeza que no tiene arrepentimiento. Ejemplo de esta tristeza sin arrepentimiento es Esaú. Esaú sintió tristeza por haber vendido su primogenitura, pero nunca se arrepintió de verdad. Otro ejemplo es Judas Iscariote. Judas Iscariote sintió tristeza por haber cometido un acto tan vil de haber traicionado y vendido al justo, al santo, al único, puro. Ese dolor lo llevó a suicidarse. Fue simplemente remordimiento, no fue arrepentimiento. Pero la Biblia también nos muestra ejemplos de tristeza que es según Dios, la tristeza que produce arrepentimiento. Y es el caso del apóstol Pedro, después de negar al Señor. Él tuvo tristeza, cambió su mente, cambió su corazón, fue restituido, fue perdonado. Y Pedro fue hecho más grande de lo que era antes, después de cometer ese pecado. La tristeza, según Dios, restaura y eleva a la persona a una condición superior a la que tenía antes. Y Pablo ahora continúa mostrándonos cuáles son esos frutos del arrepentimiento verdadero que Tito le contó que ya tenían los corintios. Y eso es lo que hace tan grande la alegría del apóstol, porque Tito le cuenta que los frutos de ese arrepentimiento comenzaron a verse inmediatamente. Y con solo escuchar el reporte de Tito de lo que estaba ocurriendo con los corintios, ese arrepentimiento tremendo, Pablo se llena de una alegría desbordante, exultante, exuberante, porque vio que sus amados corintios ahora habían abandonado el pecado. No hay alegría más grande para un pastor ver que los discípulos del Señor Jesús se santifican. Y eso es lo que nos muestra en el versículo 10. Él continúa mostrándonos la hermosa cosecha que produce el verdadero arrepentimiento. Vean conmigo el verso 11. Vean conmigo el verso 11. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo? Subraye la palabra solicitud. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? Subraye la palabra defensa. ¿Qué indignación? Subraye la palabra indignación. ¿Qué temor? Subraye la palabra temor. ¿Qué ardiente afecto? Subraye esas dos palabras. ¿Qué celo? Subraye también celo. ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios. Subraye la palabra limpios en el asunto. Todos estos son frutos del verdadero arrepentimiento. ¿Cómo se reconoce cuando una persona ha sido amonestada, reprendida, con integridad, con verdad y con amor? Y esa persona es contristada según Dios. Luego su mente cambia, su corazón cambia. ¿Cómo se reconoce? Por cada una de estas cosas. Primero, solicitud. Es la solicitud que viene al corazón arrepentido por la justicia de Dios. Solicitud por la justicia. Y en este caso de los corintios, por restaurar la relación con Pablo. Defensa. La palabra defensa es la defensa que viene
Después de que es removido el pecado, el pecador tiene en sí mismo un estigma de ser pecador y quiere que le quiten ese estigma y quiere defender su santidad y quiere mostrar ahora que es santo y quitarse el estigma de pecador. Es defender su estado de santidad. Defensa, pero también indignación. Verdadero arrepentimiento produce indignación con nuestros propios pecados. Produce temor. Verdadero arrepentimiento produce temor de Dios. Ardiente afecto. El verdadero arrepentimiento produce un ardiente afecto por Dios y por su ley. Y en este caso, muy probablemente también es la restauración del afecto por el apóstol Pablo, que estaba malogrado. Celo. El arrepentimiento verdadero produce celo por la verdad y por la santidad. Celo por restaurar lo malo que hizo. Vindicación. Que se haga justicia. Vindicación es que se haga justicia. Incluso él fue el agresor y pide que se le haga justicia a él. Está dispuesto a pagar lo que deba de pagar por lo que hizo. Vindicación. Que se haga justicia. Está dispuesto a pagar por lo que hizo. Eso es arrepentimiento. Y limpios, dice Pablo, están limpios en todo. En este asunto, quedaron limpios, puros, quedaron santificados y corrigieron la situación y la relación con el apóstol fue restaurada. Y para finalizar, el apóstol repite que la base de la reprensión tan severa que les hizo, no fue otra cosa sino el amor por ellos. Y cuenta cómo la buena actitud de los corintios hacia Tito fue algo que aumentó su consolación. Esta sección también tiene mucho que ver con Tito otra vez, verso 12. Vean conmigo el verso 12. Así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Pablo dice, algunos pecaron, probablemente aquí está refiriéndose a algunos que pecaron contra él. Dice, yo no escribí esta carta para vengarme de los que pecaron contra mí. No lo hice por mí. Lo hice porque los amo. Lo hice por todos ustedes, no por el que cometió el agravio. Ni por mí que lo recibí, muy probablemente Pablo fue el que fue agraviado. Lo hice porque los amo y no los puedo dejar en ese estado. Tengo que reprenderlos porque los amo para que ustedes sean santificados. Verso 13 al 15. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación. Los corintios consolaron a Tito y eso fue consolación para Pablo. Pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Así que Tito, de una manera muy contagiosa, por todo el amor que recibió de los corintios, le está comunicando a Pablo de ese mismo amor y Pablo está siendo poderosamente consolado con la consolación que ellos le dieron a Tito y que Tito le comparte a Pablo. Verso 14. Pues si de algo me he gloriado, esto ya lo vimos, pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado. Al parecer, Pablo hablaba con Tito de la mucha esperanza que tenía de que los corintios se corrigieran y así tal cual como Pablo hablaba con Tito, así sucedió. No he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Pablo habló a Tito y lo que le dijo a Tito, así tal cual sucedió. La confianza que Pablo tenía de que los corintios iban a ser restaurados y santificados se cumplió. Verso 15, y su cariño para con vosotros es aún más abundante. Aquí vemos otro fruto hermoso del arrepentimiento. Tito terminó amando más a esos corintios de lo que los amaba antes.
Como parte del equipo de Pablo, Tito compartía el amor por los corintios. Y al verse involucrado en este problema y al haber padecido también este problema, cuando vino el arrepentimiento, el amor de Tito aumentó. Y eso sucede cuando las relaciones rotas son restauradas. El amor aumenta. Y eso fue lo que sucedió aquí con Tito. Dice, y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros. La obediencia, la restauración, la santificación, el fruto final del arrepentimiento es obediencia. Arrepentimiento es dolor, cambio de mente y obediencia. Dolor, cambio de mente, de corazón, de voluntad y de obediencia. Es obediencia. Tito se acuerda de la obediencia de los corintios y se pone muy alegre. De cómo lo recibisteis con temor y temblor. Antes de la carta, de la tercera carta, los corintios menospreciaban a Pablo y a todo su equipo, pero después de esa tercera carta lo recibieron con temor porque ya estaban restaurados y sabían que Tito era un siervo de Dios y le temían y lo respetaban. 16. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Así que el final de esta situación fue que Pablo ratificó su confianza en que los corintios son verdaderos cristianos y de que la obra de Dios continuará en ellos sin detenerse hasta que ellos sean santificados. Para resumir esta sección en la cual el arrepentimiento es el protagonista, recordemos cuáles son entonces esos buenos frutos que vienen como resultado de una santa reprensión. Los frutos son arrepentimiento verdadero, amor restaurado y aumentado, consolación, gozo, obediencia a Dios y, como termina esta sección, confianza entre las partes restauradas. La restauración de toda relación termina restaurando la confianza entre las dos partes. Y por eso Pablo termina diciendo, me gozo de que la confianza que tengo en ustedes permanece. ¿Cuáles son las aplicaciones de este pasaje maravilloso que hemos estudiado en esta noche? ¿Cómo podemos aplicar a nuestras vidas en el siglo XXI lo que acabamos de estudiar? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que esta situación compleja que vivió Pablo en el primer siglo con la iglesia, el pastor con las ovejas, es una situación que se va a repetir todo el tiempo. Situaciones iguales a esta en la iglesia del siglo XXI las viviremos nosotros. Situaciones en las cuales se produzca pecado entre los miembros y los pastores tengamos que reprender, a veces fuertemente, a los que han pecado. También se va a producir tensión entre los hermanos reprendidos y los pastores, casi siempre por la misma razón que ocurrió en Corinto, la inmadurez de los hermanos que son reprendidos. Cuando los hermanos son inmaduros y son reprendidos, ocurre esta tensión entre los pastores y los hermanos reprendidos. Y los corazones de los hermanos se alejan de los pastores, se resienten, sienten distancia de sus pastores porque los regañamos, porque los reprendimos, a pesar de que lo hicimos con amor, con integridad y con verdad. El creyente inmaduro tiende a resentirse y a alejarse de sus pastores cuando sus pastores lo reprenden. A pesar de que los pastores hagamos una reprensión santa, justa, en amor y verdad, el corazón del creyente inmaduro tiende a apartarse de los pastores y no en pocas veces, en vez de recibir bien, recuerden que la palabra clave de nuestra exposición hoy fue la palabra recibido, en vez de recibir bien la confrontación, la reprensión, la amonestación, en vez de llegar a la contristación según Dios, al arrepentimiento verdadero,
Los hermanos prefieren irse de la iglesia que reconocer sus pecados y restaurarse con todas las cosas, en todas las cosas que han pecado, y reconocer la sabiduría y el amor de sus pastores. Prefieren irse de la iglesia a restaurar las relaciones rotas o a arrepentirse y corregir los pecados de los cuales los pastores los están amonestando. Así pues que este pasaje nos coloca a nosotros los pastores en una actitud de dependencia del Espíritu Santo para poder reprender adecuadamente cuando esto sea necesario, hacerlo en amor, hacerlo con integridad, hacerlo con verdad y esperando, como Pablo, que el Espíritu Santo obre en los corazones de los hermanos a quienes reprendemos para que ellos vengan a un verdadero arrepentimiento y corrijan todo lo que han hecho mal y no se altere la relación entre ellos y sus pastores. La palabra de Dios dice claramente: corrige al sabio y te amará, corrige al necio y te odiará. Así que la forma como recibimos reprensión de nuestros pastores dice mucho de nuestra madurez. Hermanos, ¿estamos preparados para recibir amonestación? ¿Estamos preparados para recibir santa reprensión de nuestros pastores? ¿O somos de aquellos que cuando los pastores u otro hermano santo de la congregación se acerca para reprenderte, en vez de recibir la reprensión humildemente, escuchar con atención e ir en oración a Dios, buscando la verdad sobre su conducta, los hermanos que no saben recibir reprensión comienzan a autojustificarse, a sacar excusas, comienzan incluso a atacar a los que los estamos reprendiendo. Y es que usted no hace algo parecido. ¿Quién es usted para decirme eso a mí? Comienzan a autojustificarse o a atacar a las personas que los estamos reprendiendo o a argumentar. No, esa no es la forma correcta de recibir reprensión. Forma correcta de recibir la reprensión, hermanos, es quedarse callado, escuchar a la persona que me está reprendiendo, autopredicarme que esa persona me ama, que está haciendo eso con integridad para ayudarme, y en humilde oración ir al Señor y conocer si realmente esta reprensión es santa y justa y me está llevando a mí al cambio y a la santificación. Así que la aplicación número 1 de nuestro pasaje es la necesidad de practicar reprensión, confrontación, amonestación, de parte de los pastores hacia los miembros de la iglesia, y que los pastores sepamos hacer la amonestación, que lo hagamos con humildad, sabiendo que nosotros somos tan pecadores como el hermano que reprendemos, que lo hagamos con amor, que lo hagamos con integridad y con paciencia, y esperemos los mejores resultados de parte del Señor. Y esto también está, la otra aplicación que nos trae este pasaje, es la necesidad de restaurar relaciones rotas. Por la inmadurez que hemos tenido, muchas veces hemos enfrentado situaciones difíciles con otros hermanos y las relaciones con otros hermanos se han roto porque no fuimos maduros al recibir amonestación y la relación se rompió. Yo actué de manera inmadura y no recibí la amonestación, o hubo otras razones por las cuales la relación se rompió. Este pasaje nos invita, hermanos, a que restauremos todas las relaciones rotas. No debemos estar en nuestra iglesia manteniendo relaciones rotas. Debemos restaurar todas nuestras relaciones rotas. Son nuestras inmadureces
las que hacen que las relaciones se rompan. Es nuestra santificación, nuestra madurez, la que restaura las relaciones rotas. Mis hermanos, no permitamos que la muerte nos llegue y tengamos relaciones rotas. No vayamos a la tumba con ninguna relación rota. Restauremos nuestras relaciones rotas. En Cristo tenemos la gracia. Por su Espíritu tenemos el poder para avanzar en la madurez, arrepintiéndonos y reconociendo que se nos amonestó con verdad y restaurando lo que dañamos y restaurando toda relación rota. Que el Señor pues nos haga a nosotros una iglesia que sabe dar y recibir reprensión, y una iglesia que se caracteriza porque dentro de ella se restauran las relaciones rotas y se cuida como un tesoro toda relación para que no se rompa o se da. Hasta aquí la exposición de la palabra de Dios. Vamos a orar dándole gracias al Señor y pidiendo que Él aplique en nuestras vidas lo que hemos aprendido en el día de hoy. Y vamos luego a pasar a alguna sección de preguntas y respuestas. Inclinemos nuestro rostro para orar delante de nuestro Dios. Dios nuestro, creador de los cielos y la tierra, que nos has dado la revelación especial, la Sagrada Escritura. Hoy terminamos esta clase maravillados de la enorme sabiduría que hay en tu palabra, cómo ella es todo suficiente para atender todas las situaciones complicadas de esta vida y cómo en ella está esa sabiduría infinita tuya que nos lleva a actuar con amor, con verdad y con justicia, aún en aquellos problemas severos y complicados que se producen en nuestras relaciones interpersonales. Te damos muchas gracias por todas estas situaciones tan complicadas vividas por el apóstol y porque por medio de sus cartas y por la inspiración que diste en ellas, nosotros tenemos hoy esta guía infalible para guiarnos en toda situación complicada de nuestras relaciones interpersonales. Nos guías a través de ella a dar amonestación, a recibir amonestación, a restaurar relaciones rotas. Con esta sabiduría estamos seguros, nos mantendremos fieles a ti y toda situación podrá ser manejada adecuadamente. Te ruego que por tu gracia, cada hermano derive gran sabiduría de esto que hemos aprendido hoy. Te lo suplicamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.